Abrimos la Biblia en el libro de Proverbios y leemos en su capítulo 6 los versículos 16 al 19. Dice así la palabra del Señor: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Proverbios presenta la vida práctica desde el pensamiento de Dios. Dios indica lo que es de su agrado y también advierte de aquello que, no siéndolo, debe evitarse. En esta ocasión hay una advertencia sobre un comportamiento incorrecto del que el creyente debe apartarse, no debe participar. Encuentro en el texto que leímos primeramente una afirmación. El texto es claro, versículo 16. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Aquí se pone de manifiesto 2 aspectos de la intimidad de Dios. Notad que dice que Dios aborrece y dice también que Dios abomina. Es la posición que adopta frente a las 7 acciones de los hombres que se mencionan en el resto de los versículos que leímos. Aborrecer es una palabra que significa tener aversión, rechazo o repugnancia frente a algo. Por eso es una palabra fuerte. Las 2 que he mencionado antes lo son. Es como si dijese que Dios odia 6 acciones del hombre. Dios odia la idolatría, la injusticia, pero también aborrece a quienes practican lo que Él aborrece. No porque Dios no ame al pecador, sino porque el pecador se identifica con aquello que Él aborrece y se hace abominable. Abominar es más intenso todavía que aborrecer. Es condenar a alguien o algo por considerarlo malo y perjudicial. La razón de la actitud de Dios es muy clara. Dios se ofende cuando se pervierte lo que Él quiso para el hombre. Dios vio la creación y dijo que era buena en gran manera. Génesis 1:31. La intención de Dios para el hombre fue que lo amara y usara su cuerpo y su mente para ejecutar sus preceptos, aquello que Él había establecido para una vida de bendición para él. El pecado pervirtió el corazón del hombre para iniquidad y perversidad. Por eso Dios aborrece estas cosas. Notad el texto: 7 cosas aborrece Jehová y una 7ª abomina. En segundo lugar, la precisión. Hay 7 cosas contrarias a Dios. Las 6 primeras son aborrecibles y forman el marco de un cuadro en el que aparece una 7ª que no solamente es aborrecible, sino que, dice el texto bíblico, es abominable. Dios las especifica en términos concretos y personales, como hemos notado en la lectura del texto bíblico. La clasificación es clara: 6 cosas aborrecibles. Un pecado de actitud, en el versículo 17, un pecado de pensamiento, en el versículo 18, 2 pecados de palabra, en los versículos 17 y 19, y 2 pecados de acción, en los versículos 17 y 18. Un pecado de actitud primeramente. Notad la primera parte del versículo 17, los ojos altivos. Es decir, ojos que tienen tan alta estima de sí mismo que ven a los demás desde arriba. Es decir, todo el mundo es menos que aquel que los observa. Es la expresión externa de la autoestima desproporcionada. El orgullo de la alta opinión personal
manifiesta que tiene un alma pobre y un alma pequeña. Los ojos altivos fue la arrogante mirada de Satanás en su caída. Ezequiel 28, 17. La soberbia produce contiendas, dice el texto de Proverbios. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, capítulo 17, versículo 10. Y el altivo de ánimos suscita contiendas, capítulo 28, versículo 25. El paso previo a la caída espiritual es la soberbia. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. Capítulo 16, versículo 18. La gravedad de este pecado es que constituye a Dios como adversario. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Carta primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Esto impide ser instrumento útil para Dios, que mira al pobre de espíritu. Isaías 66, 2. Está el pecado de pensamiento. Versículo 18, primera parte, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Del corazón brota todo: actitudes, acciones y gestos. El texto presenta un corazón convertido en taller de Satanás, como afirma el profeta. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Isaías 59, 7. Un corazón lleno de iniquidad correrá pronto para ejecutarla, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esto es abominación al Señor. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo. Capítulo 15, versículo 26. El pensamiento del necio es pecado. Capítulo 24, versículo 9. Dos pecados de palabra. Versículo 17, la segunda parte del versículo 17. Las manos derramadoras de sangre inocente. Y la primera parte del 19a. El testigo falso que habla mentiras. Las mentiras pueden ser de dos clases en el pasaje: mentiras comunes, y la mentira ocupa mucho espacio en el libro, pero puede ser la mentira institucionalizada. La mentira contrista a Dios, que es verdad absoluta. Yo soy el camino y la verdad, Juan 14, 6. La verdad es propia del cristiano. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Colosenses capítulo 3, versículo 9. Pero hay también mentiras oficiales, como se lee en ese versículo 19, en la primera parte: el testigo falso que habla mentiras. No es preciso mentir abiertamente, es suficiente con insinuar, con tomar parcialmente frases contra otros. Eso forma parte de la expresión mentirosa. Esto incluye el desprecio. Incluye también el chisme. Un mandamiento concreto: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Santiago capítulo 4, versículo 11. Hay una advertencia solemne: el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Capítulo 19, versículo 5. El mentiroso tiene el tiempo contado. Dice el texto de Proverbios: el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Creo que notáis que no es suficiente comentario ninguno. Estoy tomando textos del libro para hacer el comentario de lo que hemos leído antes. Hay dos pecados de acción. Versículo 17, la segunda parte: manos derramadoras de sangre inocente. Y la segunda parte del 18, pies presurosos para correr al mal. Manos derramadoras de sangre inocente es el primero de ellos. Está hablando de una acción personal.
no es tanto el homicidio en sí mismo, sino la disposición para eliminar a todo el que se oponga a tus planes. Cuando alguien no coincide con lo que tú piensas, lo que tú querrías es eliminarlo, sacarlo de en medio. Es la manera propia de ser de Satanás. Cristo dijo a los judíos de su tiempo que Satanás es mentiroso y homicida. Y por eso ellos, seguidores, hijos de Satanás, querían su muerte. Cristo relacionó esto con quienes violentamente viven enojados con sus hermanos. Y en el Sermón de la Montaña habló de esto en Mateo capítulo 5, 21 y 22, en donde aquel que se levanta irado, el que habla mal de su hermano, es digno, es reo del infierno. Esta es una perversión del amor de Dios. El segundo pecado mencionado ahí es el de los pies presurosos que corren a practicar el mal. Hay una advertencia solemne contra el hábito de urdir el mal, de proponer el mal, de practicar el mal. Los pensamientos fraguan iniquidad. Dice el texto bíblico, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad. Destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Isaías capítulo 59, versículo 7. Cuando el corazón se llena de iniquidad, los pies corren presurosos para ejecutar ese pensamiento. La abominación, versículo 19b, la segunda parte del 19, el que siembra discordia entre hermanos. La máxima expresión de abominación es sembrar discordia entre los hermanos. No hay duda ninguna que es enormemente importante, porque es la manifestación característica del perverso. El hombre perverso levanta contiendas y el chismoso aparta a los mejores amigos. Capítulo 16, versículo 28. La discordia es la siembra natural del iracundo. Dice el texto, el hombre iracundo levanta contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Capítulo 15, versículo 18. Este es el resultado de la obra del orgulloso. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. Capítulo 28, versículo 25. Es abominación porque se opone a lo que es delicioso para Dios. Es algo contrario a la unidad que produce el Dios de la paciencia y de la consolación. Pablo dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 15, 5 y 6. No podemos olvidar que la unidad de los creyentes es un propósito divino, que Cristo oró por esto al Padre. Esta es la exhortación bíblica. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Primera a Corintios, capítulo 1 y versículo 10. En tercer lugar, hemos de tomar una decisión. Dios hace una solemne advertencia a cada uno. Versículo 16. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre manos es aborrecido por Dios. De manera que cada uno de nosotros tenemos que confrontarnos con la advertencia de que hay 6 cosas que aborrece Dios y una 7ª que abomina. Es necesaria una toma de decisión tocante a las cosas que Dios aborrece para apartarnos de ella. La vida cristiana consiste precisamente en esto,
en vivir una vida de acuerdo con la voluntad de Dios, y el Espíritu de Dios nos pregunta si estamos incursos en alguna de estas 7 cosas que no agradan a Dios. En una reflexión personal, cada uno de nosotros, digamos como el salmista: examíname, oh Dios, y ve si en mí hay camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Que Dios añada sobre esta reflexión su gracia y su bendición.